El eco de Dios, desvelando los misterios del Génesis. Hola, familia de fe. Es un privilegio compartir el eco de Dios con ustedes, llevando un mensaje de esperanza y amor a cada rincón del mundo. Hoy me levanto con el corazón agradecido, meditando en la palabra de Dios y listo para compartirla con ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? ¿Había más gente aparte de Adán y Eva? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen al leer la Biblia y su relato sobre el origen de la humanidad. En este video, vamos a intentar dar respuesta a estas interrogantes basándonos en las enseñanzas de la Biblia y en la lógica. Comencemos. El origen de la humanidad. Según la Biblia, Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Luego, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas para formar a la primera mujer, Eva. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Esto significa que Dios les dio la capacidad de tener hijos y de poblar el mundo con sus descendientes. Así pues, la Biblia nos dice que todos los seres humanos provienen de Adán y Eva, y que ellos fueron los primeros y únicos padres de la humanidad. No hay ninguna evidencia bíblica de que hubiera otra raza de seres humanos aparte de ellos, ni antes ni después. De hecho, la Biblia afirma que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Somos hermanos y compartimos el mismo origen y el mismo creador, la esposa de Caín. Entonces, ¿cómo se explica la esposa de Caín? ¿De dónde salió? La respuesta es muy sencilla. La esposa de Caín era su hermana. Sí, has oído bien, su hermana. Y no solo eso, sino que todos los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí, con sus hermanos y hermanas. Esto puede sonar extraño e incluso repugnante para nosotros hoy en día, pero en aquel entonces era la única manera de cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Además, en aquel tiempo no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos, ni había ningún riesgo genético de hacerlo, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no tenía ninguna mutación ni defecto. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, además de Caín y Abel. Por ejemplo, en Génesis 5:4 leemos que los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Así que podemos deducir que Adán y Eva tuvieron al menos 9 hijos, y posiblemente muchos más. Entre ellos, Caín encontró a su esposa, y con ella tuvo un hijo llamado Enoc, al que le puso el nombre a una ciudad que construyó, Génesis 4:17. De esta manera, se explica la descendencia de Adán y Eva, y se destruye la teoría de que hubiera otra raza de seres humanos aparte de ellos. Todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, y por lo tanto, somos una sola familia. El incesto y sus consecuencias. Esto tiene implicaciones muy importantes para nuestra vida, ya que nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que todos necesitamos de su gracia y su salvación. Pero eso te lo contaré más adelante. Hasta ahora sabemos que todos los seres humanos provenimos de una sola raza, la de Adán y Eva, y como ellos tuvieron muchos hijos e hijas, entre los que se encontraba la esposa de Caín. También vimos cómo en aquel tiempo no había ninguna prohibición ni problema en casarse entre hermanos y hermanas, ya que era la única manera de cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo se desarrolló la descendencia de Adán y Eva? ¿Cuándo y por qué se prohibió el incesto? La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones mencionados por su nombre, Caín y Abel.
Caín fue el primer asesino de la historia al matar a su hermano Abel por celos y enojo. Dios castigó a Caín y lo hizo vagar por la tierra lejos de la presencia de Dios. Caín se fue a vivir al país de Nod, al oriente de Edén, y allí se casó con su hermana y tuvo un hijo llamado Enoc. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. De Caín descendieron muchos hombres malvados, como Lamec, que fue el primer polígamo y el segundo asesino de la historia. Génesis 4:12-24. Abel, por su parte, fue el primer mártir de la historia al morir por causa de su fe y su obediencia a Dios. Dios aceptó su ofrenda, pero rechazó la de Caín, porque Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció lo que le sobraba de su cosecha. Abel fue un hombre justo, y Dios lo recompensó con la vida eterna. De Abel no se menciona ninguna descendencia, pero podemos suponer que tuvo hijos e hijas antes de morir, ya que la Biblia dice que todos murieron en fe. Hebreos 11:13. Adán y Eva tuvieron otro hijo varón al que llamaron Set, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa puesto o designado, y fue el hijo escogido por Dios para continuar la línea de los justos. De Set descendió Noé, el hombre que se salvó del diluvio junto con su familia. Te recomiendo que estés pendiente del canal porque profundizaremos en este tema próximamente. De Noé descendieron Abraham, Isaac y Jacob, los padres del pueblo de Israel, y de Jacob descendió José, el hijo de María, el esposo terrenal de Jesús, el Salvador del mundo. Génesis 4:25-26, 5:3-5, Mateo 1. 1-16. La Biblia no nos da los nombres de todos los hijos e hijas de Adán y Eva, pero nos dice que tuvieron muchos. Según algunos cálculos basados en la longevidad de los antiguos, Adán y Eva pudieron haber tenido más de 50 hijos y más de 2000 nietos. Estos hijos e hijas se casaron entre sí y tuvieron muchos descendientes que poblaron la tierra. Así se formaron las primeras familias, tribus y naciones. El incesto, una necesidad que se convirtió en pecado. Pero, ¿cómo se casaban entre hermanos y parientes cercanos sin ningún problema? ¿No era eso incesto? ¿No era eso pecado? La respuesta es que en aquel tiempo no existía ninguna ley que prohibiera el incesto, ni había ningún riesgo genético de hacerlo, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no tenía ninguna mutación ni defecto. Además, Dios había bendecido a Adán y Eva y les había dado la capacidad de tener hijos sanos y fuertes. Por lo tanto, el incesto no era un problema, sino una necesidad para cumplir el plan de Dios de llenar la tierra con sus hijos. Sin embargo, esto cambió con el tiempo. A medida que pasaban los años, el pecado y la maldad se fueron extendiendo por el mundo y afectaron también a la naturaleza humana. El ADN de los seres humanos se fue deteriorando y empezaron a aparecer mutaciones y defectos genéticos. Estos defectos se podían transmitir de padres a hijos y se podían agravar si los padres eran parientes cercanos. Por eso, Dios decidió poner un límite al incesto y establecer unas leyes sobre los casamientos entre parientes cercanos. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel: «Ninguno de vosotros se allegue a ninguno de su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová». Levítico 18, 6. Luego, Dios enumera una serie de parientes con los que no se puede tener relaciones sexuales ni casarse, como el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el sobrino, la sobrina, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, etc. Dios dice que estas cosas son una abominación y que quien las haga será de entre su pueblo. Levítico 18, 7-30.
Estas leyes se dieron para proteger la salud y la santidad del pueblo de Dios, y para evitar que cayeran en las costumbres depravadas de los pueblos paganos que habitaban la tierra de Canaán, a los que Dios iba a destruir por sus pecados. Estas leyes también se dieron para preservar la pureza de la línea mesiánica, de la que iba a nacer el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas leyes siguen vigentes hoy en día y son la base de la moral sexual cristiana. El incesto en la Biblia, casos y consecuencias. Pero, ¿qué pasa con los ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos que encontramos en la Biblia después de que se dieron estas leyes? ¿No son estos casos de incesto? La respuesta es que no todos los casos de matrimonios entre parientes cercanos son incesto, según la definición bíblica. Hay algunos casos que son permitidos por Dios y otros que son condenados por Dios. Veamos algunos ejemplos. Abraham se casó con su media hermana Sara. Esto fue antes de que se dieran las leyes de Levítico y por lo tanto no fue considerado incesto. Además, Dios bendijo a Abraham y a Sara y les dio un hijo, Isaac, el padre de Jacob, el padre de Israel. Isaac se casó con su prima Rebeca. Esto tampoco fue considerado incesto, ya que las leyes de Levítico no prohíben el matrimonio entre primos. De hecho, el matrimonio entre primos era muy común en la antigüedad, y aún hoy se practica en algunas culturas. Dios bendijo a Isaac y a Rebeca, y les dio 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob se casó con sus primas Lea y Raquel. Esto tampoco fue considerado incesto por la misma razón que el caso anterior. Además, Jacob se casó con 2 hermanas, lo que hoy se consideraría poligamia, pero en aquel tiempo era una costumbre aceptada, aunque no aprobada por Dios. Dios bendijo a Jacob y a sus esposas y les dio 12 hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, hay otros casos de matrimonios entre parientes cercanos que sí fueron considerados incesto. Amram se casó con su tía Jocabed. Esto sí fue considerado incesto, ya que las leyes de Levítico prohíben el matrimonio entre tío y sobrina. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Amram y de Jocabed, y les dio un hijo, Moisés, el libertador de Israel, el profeta de Dios, el que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas. Esto también fue considerado incesto, ya que las leyes de Levítico prohíben el matrimonio entre padre e hija. Además, esto fue una acción perversa y repugnante que fue motivada por el miedo y la ignorancia de sus hijas, que pensaban que no había más hombres en el mundo después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios no aprobó esta conducta y permitió que de estas uniones nacieran 2 pueblos enemigos de Israel, Moab y Amón. Judá tuvo relaciones sexuales con su nuera Tamar. Esto también fue considerado incesto, ya que las leyes de Levítico prohíben el matrimonio entre suegro y nuera. Sin embargo, esto fue una acción engañosa y vengativa que fue motivada por la injusticia y la hipocresía de Judá, que no quiso cumplir con la ley del levirato, que obligaba a casar a su hijo menor con la viuda de su hijo mayor para darle descendencia. Dios no aprobó esta conducta, pero tuvo misericordia de Tamar y le dio 2 hijos, Fares y Sara. De Fares descendió Booz, el bisabuelo de David, el rey de Israel. Amnón violó a su hermana Tamar. Esto también fue considerado incesto, ya que las leyes de Levítico prohíben el matrimonio entre hermanos. Además, esto fue una acción violenta y abominable que fue motivada por la pasión y la lujuria de Amnón, que se dejó llevar por el consejo malvado de su amigo Jonadab. Dios no aprobó esta conducta y permitió que Absalón, el hermano de Tamar, vengara su honor matando a Amnón. Esto desató una guerra civil entre Absalón y su padre, David, el rey de Israel. Como podemos ver,
La Biblia no esconde ni justifica los casos de incesto que se dieron en la historia de la humanidad, sino que los expone y los condena, mostrando las consecuencias negativas que tuvieron para los individuos y las familias involucradas. La Biblia nos enseña que el incesto es un pecado contra Dios y contra la naturaleza humana, y que va en contra del propósito de Dios para el matrimonio y la familia. El incesto, un pecado con consecuencias. La Biblia nos enseña que el incesto trae consecuencias negativas para los involucrados, como la vergüenza, el rechazo, la violencia, la maldición, la enfermedad y la muerte. La Biblia también nos dice que el incesto afecta también a la salud y a la genética de los seres humanos, y que puede causar problemas congénitos en los niños producto de uniones incestuosas. Los problemas congénitos son aquellos que se presentan desde el nacimiento y que pueden afectar al desarrollo físico, mental o emocional de los niños. Algunos de estos problemas son malformaciones, discapacidades, retrasos, enfermedades hereditarias, etc. Estos problemas se pueden producir por diferentes factores, como la edad, el ambiente, la alimentación, la exposición a sustancias tóxicas, etc. Pero uno de los factores más importantes es el factor genético, es decir, la información que se transmite de padres a hijos a través del ADN. Esto es lo que pasa cuando hay incesto, es decir, cuando dos personas que son parientes cercanos se reproducen. Al ser parientes, tienen una mayor probabilidad de causar problemas congénitos en los niños, como la hemofilia, la fibrosis quística, el albinismo, el síndrome de Down, etc. Estos problemas pueden afectar la calidad de vida de los niños y pueden provocar su muerte prematura. Por eso, Dios prohibió el incesto y estableció unas leyes sobre los casamientos entre parientes cercanos para proteger la salud y la santidad de su pueblo. Dios sabía que el pecado y la maldad habían afectado también a la naturaleza humana y que el ADN de los seres humanos se había deteriorado y había empezado a presentar mutaciones y defectos genéticos. Dios sabía que estos defectos se podían transmitir de padres a hijos y se podían agravar si los padres eran parientes cercanos. Por eso, Dios decidió poner un límite al incesto y establecer unas leyes sobre los casamientos entre parientes cercanos. La revelación progresiva de Dios. Pero, ¿por qué Dios cambió sus leyes a lo largo del tiempo? ¿Por qué antes permitía el incesto y luego lo prohibió? ¿No es eso una contradicción? La respuesta es que Dios no cambió sus leyes, sino que las adaptó a las circunstancias y a las necesidades de su pueblo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus principios y sus propósitos son eternos e inmutables. Pero Dios también es un Dios de amor y de misericordia que conoce a sus hijos y que sabe lo que les conviene en cada momento de la historia. Dios es un Dios que se revela progresivamente a su pueblo y que les va dando su palabra según su madurez y su capacidad de entenderla y de obedecerla. Esto es lo que se llama la revelación progresiva de la palabra de Dios. Esto significa que Dios no le dio toda su palabra a su pueblo de una sola vez, sino que se la fue dando poco a poco a través de diferentes medios, como la naturaleza, la conciencia, los profetas, los milagros, las leyes, los pactos, etc. Dios se fue revelando a su pueblo de forma gradual, desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más general a lo más específico, desde lo más externo a lo más interno, hasta llegar al punto culminante de su revelación, que es Jesucristo, el Verbo hecho carne, la imagen del Dios invisible, el autor y consumador de la fe. En conclusión, Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad, porque era la única manera de cumplir su plan de llenar la tierra con sus hijos y porque no había ningún riesgo ni problema en hacerlo, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no tenía ninguna mutación
ni defecto. Pero Dios prohibió el incesto más tarde, cuando el pecado y la maldad se extendieron por el mundo y afectaron también a la naturaleza humana, y cuando el ADN de los seres humanos se deterioró y empezó a presentar mutaciones y defectos genéticos. El legado de Caín. Y aún nos surge otra pregunta. ¿Qué pasó con Caín y su esposa? ¿Qué castigo recibieron por su pecado? ¿Qué evidencia hay de la multiplicación de la humanidad a pesar del castigo que recibió Caín? Aunque Dios castigó a Caín por el asesinato de su hermano, no lo dejó sin protección ni sin esperanza. Dios le puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Dios le dijo a Caín: si alguno matare a Caín, 7 veces será vengado. Génesis 4:15. Esto significa que Dios le dio a Caín una oportunidad de arrepentirse y de buscar su gracia. Dios también le dio a Caín una descendencia, que aunque fue malvada, también tuvo algunos destellos de civilización y cultura. Por ejemplo, de Caín, el eco de Dios. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. El eco de Dios. Hagamos crecer nuestro canal, dale clic a la campanita, y nuestras reflexiones llegarán todos los días.